En palabras del dramaturgo Alejandro Jodorowsky, las cosas son como son, sufrimos porque las imaginamos de una forma diferente. Hagamos que suceda. Hagamos que suceda. ¿Qué tal, mi winner? Llegó la hora de la abundancia y la felicidad. Hoy nos deshacemos de la tristeza y recuperamos las ganas de vivir de verdad aquí en Coach Betania TV. Hazte escuchar con tus comentarios mientras compartes este momento especial. Nos acompaña en esta comprensión esta fabulosa psicóloga clínica, terapeuta familiar y de parejas, fundadora y directora clínica del Centro KFA en Santo Domingo, República Dominicana. Es también neurocoach y un ser espectacular. Conversamos hoy con Katia Flores de Avis sobre cómo deshacerte de la tristeza. Adelante, coach. Hagamos que suceda. Encantada, gracias Betania por la invitación, un placer estar en tu espacio y con todas esas personas que siguen tu programa. El placer es mío, Katia. Vamos a decirle a la gente que Katia y yo nos conocemos hace años. Bueno, y no nos habíamos comunicado desde hacía como 30 años. O sea, desde que éramos niñas, más o menos. Bueno, pero un placer enorme poder encontrarnos por acá. Katia tiene también su programa en Instagram. Es un programa sumamente interesante del cual te vamos a hablar más adelante. Y estamos juntas en esto. Así que vamos a ver cómo es que nosotros vamos a superar la tristeza. Esto es algo que como que va creciendo cada vez más según se va dando las situaciones que la vida nos ha traído de sorpresa. Y necesitamos tener esas herramientas, Katia. Sí, sobre todo en estos tiempos, Betania, que han sido tan complejos y difíciles, pues muchas personas se han sentido tristes y la idea es que cuidemos, ¿verdad?, de esa emoción, porque de hecho la tristeza es una emoción o reacción ante un estímulo interno o externo que nos causa dolor. O sea, externo como por ejemplo una pérdida, o una situación extrema o adversa. Sí. Por ejemplo, ha habido pérdidas, no solamente cuando hay una pérdida de vidas, que lamentablemente con esta situación de la pandemia hubo pérdidas muy lamentables. Y las está viendo todavía. Sí, muchas. También pérdidas, personas que se quedaron sin empleo, sin trabajo, sí. Pérdidas de su trabajo, pérdidas a veces de la distancia, porque a lo mejor tenían un hijo viviendo fuera y se quedó allá, o los abuelos los retiraron, o sea, y no tenían acceso con los nietos o los hijos. Entonces, todas estas situaciones que externas, o sea, y de crisis, que fue ha sido una crisis mundial, obviamente genera un impacto, una emoción, una reacción que causa tristeza. También puede ser interno, Betania, cuando genera frustración, por ejemplo, esas metas no alcanzadas que nos generan frustración por no lograr lo que hemos querido lograr, preocupación por nuestros seres queridos o por pensamientos negativos que a veces tenemos también. Tú sabes, tú como coach, los pensamientos a veces limitantes frente a la preocupación y cómo eso afecta la emoción. Sí. Genera tristeza y a través de la misma preocupación, cansancio, Betania, porque a veces el mismo desgaste físico te resta energía y sí. eso genera una tristeza por agotamiento, por la baja de energía. Igualmente la melancolía y temperamento, tú sabes que son más sentimentales, que las sí. cosas le afectan más, o las personas que viven una melancolía por un apego al ayer, aquellas cosas que fueron y ya no son, o aquellas cosas que quisieran haber vivido y no las vivieron. Y entonces genera ese sentimiento de melancolía que tiene que ver mucho con el apego al pasado. Así como la ansiedad tiene que ver mucho con el apego al futuro,
La melancolía tiene que ver con el apego al pasado, y los temperamentos que son melancólicos, que son muy sensibles, pues ven todo con los filtros de su sensibilidad. Yo digo que como con una lupa, y eso hace que se incremente y se sienta más fuerte el dolor, las diferentes emociones, el dolor, la tristeza, ¿verdad? Pero en este caso que estamos hablando, la alegría, el enojo, hace que se sienta más fuerte porque son personas mucho más agudas sensorialmente. Entonces, pues eso es básicamente lo que es la tristeza. Hay que reconocer en todo momento que cuando estamos hablando de deshacernos de la tristeza, no es porque lo consideremos algo que está fuera de lugar o algo anormal. La tristeza realmente es parte de estar vivos. Dicen que no puedes protegerte de la tristeza sin protegerte también de la felicidad. Sería como dejar de vivir por temor a morir, y eso no es lo que queremos. Simplemente queremos que nosotros podamos superar la tristeza, que todo en la vida tiene un tiempo para hacer, ¿no? Como dice el Eclesiastés, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Entonces, lo que queremos es simplemente que las cosas estén en su lugar, que pues mira, cuando haya que sentir la tristeza se sienta, y escuchemos lo que la tristeza tiene para decirnos, y entonces la superemos y pasemos, ¿verdad?, al próximo paso, y estemos preparados en la vida porque pues estamos vivos, y qué bueno por eso. Ahora hay, ¿verdad?, diferentes niveles, hay diferentes tristezas. Hay una tristeza que así como una emoción, ¿verdad?, pasajera. Pues mira, me dijeron que los zapatos que yo quería ordenar no lo tenían. Ay, pues qué pena, pero pues eso no es la gran cosa. Tristeza caprichosa. Una tristeza medio caprichosa. Una tristeza caprichosa, como los niños cuando no se están con la suya, ¿verdad? Exactamente. Y está ligada a la frustración que mencionaba anteriormente. Pero como tú bien decías, Betania, o sea, la tristeza está para algo. O sea, todas las emociones tienen un objetivo. Bueno, básicamente dos objetivos. Una es poder tomar, o sea, conciencia de ponernos en contacto, ¿verdad?, con nosotros mismos, de qué es lo que nos pasa. Darnos, en pocas palabras, darnos una información sobre nosotros mismos. Ese es el primer objetivo de cualquier emoción, darnos una información sobre nosotros mismos. Y el segundo objetivo de cualquier emoción es que hagamos algo al respecto. Y si nos vamos, Betania, a la definición de la palabra emoción, la palabra emoción viene en original de una palabra en latín que es emovere, que significa mover hacia o mover desde. Y de hecho, en inglés, de in motion, que es en movimiento. O sea que la emoción fundamentalmente quiere sacarnos de una situación y movernos para que avancemos. Entonces vamos a descubrir cuáles son precisamente los objetivos de la tristeza. ¿Qué te parece, Betania? Ay, interesantísimo. Queremos saber para qué estamos sintiendo la tristeza y cómo la vamos a manejar, pero cuando sabemos el para qué primero, yo creo que estamos entonces mucho más preparados para ello. Exactamente. Y es interesante, o sea, que como la emoción viene para que tomemos acción sobre algo, en realidad nos quiere hacer tomar acción sobre algo. Y ojo, antes de definir para qué sirve la tristeza, me gustaría aclarar la diferencia entre emoción y sentimiento. Ok, adelante. Porque la gente se confunde, así como se confunde con temperamento y carácter, ¿verdad? La gente y personalidad, la gente se confunde con emoción y sentimiento. O sea, menciono temperamento porque mencioné ahorita el temperamento melancólico, que tienden a ser más sensibles, o los sanguíneos que son más explosivos, ¿verdad? Pero son muy sensoriales, o los coléricos que se irritan y se enojan fácilmente. Cada cual demuestra su tristeza de esa manera, ¿verdad? Los flemáticos, que parece que no sienten porque retienen ese sentimiento y por dentro están en ebullición, que eso es tema de otro live. Pero básicamente, así como el temperamento es genético, o sea, el carácter es formado y la personalidad es nuestro nivel de desarrollo emocional, la emoción, como yo mencioné anteriormente, es una reacción inconsciente. O sea, a veces por eso no podemos, o sea, como que es una reacción inconsciente a algo que está pasando.
Entonces, que sí nos quiere dar una información y que sí quiere enseñarnos a cómo actuar frente a esa situación, a que hagamos algo al respecto. Pero el sentimiento es cuando la emoción se conjuga con el pensamiento. Entonces, mientras la emoción es de corta duración, te da un susto, y tú sientes la emoción del miedo de repente, pues pasa. En el caso del sentimiento, el sentimiento no se queda rumiándolo. Y entonces uno mezcla la conciencia, mientras más consciente nos hacemos de esa emoción, el sentimiento va haciéndose más fuerte, a diferencia de la emoción que fue una reacción biológica inconsciente. Una reacción corporal, por cierto. Exactamente, una reacción corporal, pero en el caso de el sentimiento uno comienza con el pensamiento, por eso es tan importante el trabajar nuestra mente, porque entonces comenzamos a rumiar y nos vamos nosotros mismos abrumando y mezclamos esa emoción con esos pensamientos quizás catastróficos, o sea, de preocupación, de tristeza. Entonces, un ejemplo de emoción es la tristeza, pero un ejemplo de sentimiento es el sufrimiento. Por eso dicen que la tristeza le pasa a todos, ¿verdad? Nos pasa a todos, pero que el sufrimiento es opcional. Porque es cuando nosotros, rumiamos esa tristeza y en lugar de hacer algo al respecto, nos victimizamos y nos quedamos lamiéndonos nuestras heridas y nos quedamos entonces en la victimización, nos quedamos estancados y no avanzamos. Por eso es importante que podamos, como tú decías, ¿verdad? Deshacernos de esa tristeza, salir, o sea, no quedarnos ahí. La tristeza, como bien tú mencionaste, para sentirla, vivirla, pero también dejarla ir después de haberla vivido, no retenerla. Porque entonces no podemos caer en una depresión que ya se convierte muchas veces en una tristeza añeja que va pasando de síntomas a una depresión leve, a moderada, a severa, a raíz de que el tiempo va pasando y no hemos hecho nada al respecto. Entonces ya necesitamos muchas veces, por los mismos síntomas que tenemos, las mismas disfunciones que dejamos de funcionar, porque nos quedamos sin energía y el mismo estado anímico, muchas veces un acompañamiento, no solamente de un psicólogo, un coach, sino también de un médico para ayudarnos a cambiar esa química a través de medicación. Entonces la idea es que no lleguemos ahí, sino que cuidemos de nuestras emociones con tiempo, sobre todo esta de la tristeza. Y todo eso empieza en gran medida con la interpretación que le damos a las situaciones, porque las situaciones las tenemos todos diferentes. Uno siempre cree que la de uno es la más grande, la más difícil, pero cuando tú te abres y ves a las personas, nosotras que como coaches escuchamos a tantas personas y vemos tantas cosas, vemos que realmente, pues mira, cada cual tiene situaciones, pero más que la situación es la interpretación que nosotros hacemos de esa situación. Eso yo diría que es lo que pesa mayormente en la emocionalidad que se desata en nosotros y en los sentimientos que se desatan y que a veces amenazan con quedarse de una forma indefinida. Te voy a dar un ejemplo, Katia. Así es, ¿verdad? Es la lupa que yo mencionaba, con la que esa emoción de la tristeza magnifica las cosas. Exactamente. Igual que cuando estamos enojados o muy alegres, vemos a través de esa lupa y lo magnificamos. Dame el ejemplo, Tania. Te voy a dar un ejemplo, mira. Hace 2 días, 3 días, bueno, ya ni me quiero acordar. Desde que empezó esto de la pandemia, cuando ya se hablaba de vacunas, pues yo siempre decía, yo no me pongo esa vacuna, ya sabes, por todas las cosas que se dicen, pues le he tenido su respeto a eso y hasta he dicho, pues mira, hay que esperar a que, qué sé yo, se desarrolle más. Ya yo me vacuné. Bueno, y parece que te hizo mucho bien porque te ves muy bella. Entonces, pero bueno,
se han dado unas situaciones, unos planes, que si de viajes, que si de diferentes cosas, y más en Puerto Rico, pues los casos han subido increíblemente, esto se ha puesto bastante crítico nuevamente. Así que yo dije, mira, ya déjame ponerme la vacuna porque no vaya a ser que yo esté errando sobre esto. Entonces, cuando voy a ponérmela, me dicen, bueno, pues aquí tenemos la de Moderna, la de Pfizer y tenemos la de Johnson Johnson, que es una sola dosis. Digo, esa es la que yo quiero. La que... ¿Te la pusiste? Tu temor. Porque ser valiente no, tú fuiste valiente, porque ser valiente no es no tener miedo, sino a pesar del miedo atreverse a hacer las cosas. Pues sí, pues claro, pues después de eso, o sea, me la pongo un día en la tarde y al otro día exactamente sale esta noticia apabullante, todo el mundo hablando de eso, de que la vacuna de Johnson Johnson está en algunos casos, unos casos específicos en mujeres, ha producido unos problemas de trombosis, una mujer ya murió por eso, otra está grave, y cuando todo esto explotó justo al otro día, la preocupación. Haberme puesto las vacunas, y pues yo pues me cuido doble porque tengo un historial de una cirugía de corazón abierto, que gracias a Dios pues estoy muy bien, pues siempre me tengo que cuidar. Y cuando yo veo eso, como que la emoción, como tú dijiste, que de pronto como que te echa para atrás y dices, pero ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Para mí, a mí de verdad como que de pronto me jamaqueó un poquito, y sí, de pronto me preocupa. La preocupación detonó cierta tristeza. Y como una pequeña preocupación, y como que me tambaleó un poquito, pero ya yo sabía que si me quedaba pensando en eso, y ay Dios mío, y si yo me convierto en una de las personas que han tenido esta situación, y cuando viene a ver si me pasa, porque uno mismo hasta se llega a producir unas cosas en su cuerpo, ¿no? Así es. Pero bueno, dije, no, Dios sabe todas las cosas, porque pues el panorama completo Él lo sabe, y sabe por qué yo lo hice. No necesariamente si yo he podido superar tantas cosas en mi vida, pasando a ser de un porcentaje muy pequeño de personas que han superado ciertas cosas, entonces, ¿por qué voy a entrar en este porcentaje de personas que le han pasado situaciones? Y simplemente dije, bueno, a lo mejor yo necesitaba eso, porque para posponer entonces otras cosas que tenía en mente hacer, y entrar en un mayor cuidado todavía de mi salud, de mi cuerpo. De eso se trata el objetivo de la tristeza. O sea, si nos vamos al objetivo de la tristeza, Betania, son básicamente tres. O sea, uno es reconectar con uno mismo. Exacto. O sea, fíjate que cuando la gente está alegre, ¿qué quiere? Socializar. O sea, la gente alegre celebra y va hacia afuera, comparte con otros. O sea, convierte su alegría en una celebración que comparte con otros. Pero cuando la gente está triste, se recoge. O sea, se retrae. O sea, porque en realidad la tristeza tiene ese objetivo, hacerte sentir la necesidad de recogerte y reconectar contigo misma, sobre todo cuando uno a veces se va en el camino como, ¿cómo te digo? Como enfocado, pero sin descanso. Entonces, se ocupa de todo el mundo, sobre todo nos pasa mucho a veces a las mujeres, que sobre todo, yo digo que la mujer moderna que trabaja, que quiere dirigir o se lleva una casa, que la familia, que los hijos, entonces de repente se va sobrecargando, y aunque está funcionando, hay un momento que te entra una tristeza entre el cansancio que puedes traer, pero también eso te está diciendo, haz un pare, necesitas reconectar contigo misma, y es de alguna manera, es como que te dueles. O sea, que la tristeza viene como para que te duela de ti, o sea, de ti misma, o sea, para que te sientas. Porque hay un momento que uno se vuelve tan funcional que se olvida hasta de sentir sus propias necesidades. Y ahí viene el segundo objetivo. O sea, reconectar con uno mismo a través de la reflexión, de la introspección. Para eso es muy bueno las sesiones de coaching, precisamente, ¿verdad? Terapia y todo eso, porque nos permiten, nos da un espacio, o sea, a la semana, o 1 o 2 espacios, para nosotros tener un tiempo de introspección, de reflexión.
O sea, y de poder reconectar con nosotros mismos. Y entonces, al reconectar con nosotros mismos, pasamos al segundo objetivo de la tristeza, que es tomar conciencia de mis necesidades. ¿Cómo voy a tomar conciencia de mis necesidades si ni siquiera pienso en ellas? ¿Me entiendes? Ni siquiera saco tiempo para pensar y conectar qué es lo que yo necesito en esta etapa de mi vida. Y si no pienso en lo que necesito en esta etapa de mi vida, ¿cómo llego a la tercera? Que es el tercer objetivo, es el autocuidado. ¿Qué puedo hacer para cuidar de mis propias necesidades? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo yo comienzo a cuidar de esas necesidades que tengo en lugar de dejarlas descuidadas, pasando el tiempo que se va convirtiendo entonces en un momento dado una tristeza, cansancio, frustración, preocupación, todo lo que mencionamos anteriormente, y va bajando nuestra energía, y por eso la tristeza viene para que tú conectes, o sea, para impactarte y que tú conectes de nuevo con tu propia persona. O sea, tienes que dolerte para sentirte, y tienes que sentirte para saber qué pasa contigo, y tienes que hacer introspección para descubrir qué es lo que pasa, y tienes que hacer un plan de acción para luego tomar ¿verdad? Las medidas necesarias para cuidar de eso que te pasa o de esas necesidades que tienes actualmente. O sea que básicamente esos son los objetivos de la tristeza. De la tristeza que puede ocurrir, que los mensajes que nos envía la tristeza pueden ser diversos. A veces la tristeza simplemente nos está diciendo tienes que soltar cuando nos aferramos de más. Eso lo tengo por aquí. Es una de las cosas que quiero hablar. Fíjate que eso que tú acabas de decir, cuando no nos ocupamos de la tristeza, Betania, cuando no cuidamos de nosotros mismos, entonces pasa una de dos. O somatizamos, que es lo que ya estás empezando tú a decir, te voy a decir por qué. Somatizamos es las emociones no resueltas, las emociones descuidadas, entonces se estancan y generan en nuestro cuerpo, como tú dijiste al inicio, síntomas que nos afectan físicamente como una manera de llamar la atención. Por ejemplo, el dolor de pecho es dolor emocional. Entonces, cuando nos da esa opresión en el pecho, en el fondo, tenemos una tristeza, o sea, un dolor emocional no resuelto. ¿Qué está buscando ese dolor emocional? Precisamente lo que acabo de mencionar, porque entonces como es donde está el corazón, nos asustamos y vamos al médico, después el médico nos dice que fue un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, nos recomiendan entonces la ayuda terapéutica, ¿verdad? Pero muchas veces lo que necesitamos es cuidar de nosotros. O sea, ese dolor nos impacta y nos llama la atención para que comencemos a cuidar de nosotros de una manera más asertiva y sana. Entonces tenemos que, para saber un ejercicio para saber cómo cuidar de nosotros, es revisar sencillamente cómo estoy en cada área de mi vida. Cómo estoy en mi vida espiritual, en mi vida emocional, en mi vida sentimental, familiar, social, nutricional, laboral, financiera. O sea, cómo estoy en cada área de mi vida. ¿De dónde estoy cojeando? Exactamente. Y ahí entonces ver lo de la necesidad. Hacer el ejercicio que dijimos ahorita. Primero conectar conmigo, tomar conciencia, o sea, qué necesito en cada una de esas áreas de mi vida y qué puedo comenzar a hacer para mejorarlas. ¿Qué puedo comenzar a hacer para mejorar mi vida espiritual, emocional, sentimental, física, nutricional? Después que me dé cuenta de lo que me hace falta en cada una de esas áreas. Entonces, el dolor de la sobrecarga, Betania, es el que va a la espalda. Pero esa espalda es lo que tú estabas mencionando. ¿Qué es lo que está buscando ese dolor de espalda? Muchas veces le pasa a la gente que se sobrecarga mucho con muchas cosas o que son controladores, o sea, que toman tanto control de tantas cosas que se van cargando literalmente a nivel emocional como si fuera físicamente. Entonces, esas personas tienen que aprender 3 cosas. A soltar, que fue lo que tú mencionaste, a delegar y a descansar.
La pregunta sería soltar qué y a quién, delegar qué, delegar qué. Bueno, a veces los afectos a los cuales nos hemos aferrado y que ya no están cumpliendo en nuestra vida el objetivo por el cual llegaron, a veces simplemente ya cumplieron una misión, ¿no? O se ha transformado y es necesario que nosotros aceptemos esa transformación. Así es. O a veces los apegos a nuestros seres queridos son insanos, son basados en codependencias y dependencias. Que el codependiente es cuando yo dependo de que otro dependa de mí. Y el dependiente es cuando yo dependo de que otro me asuma. Eso no es sano porque o sea, sofoco al otro o no lo dejo crecer o me sobrecargo yo y ahí viene el agotamiento. O todas las anteriores. O todas las anteriores. Entonces, realmente la espalda lo que está buscando es soltar, delegar y descansar. Soltar qué y a quién, delegar qué y a quién, y descansar cómo y cuándo. O sea, básicamente eso es lo que busca la somatización de cuando la tristeza primero se aloja aquí, pero cuando se disfraza de cansancio, en realidad nos quiere decir que que fue una de las otras formas de tristeza, que es por agotamiento, por descuido de mí. Entonces tengo que soltar para comenzar a cuidar. Y tú sabes dónde se aloja el enojo, que muchas veces la tristeza está escondida detrás de ese enojo. La persona, por ejemplo, colérica, no muestran fácilmente su tristeza, entonces, pero muestran enojo, porque en realidad el enojo es una tristeza que en el fondo todavía, para que tú veas, todavía tiene, vamos a decir, cierta creencia y noción de que algo se puede resolver, pero no se está resolviendo. Y como eso nos enoja, nos crea sensación de impotencia y frustración, entonces, porque ya la depresión es como que ya agoté mis recursos, pero todavía en el enojo hay una esperanza. Tú ves cuando la gente se indigna, porque ¿cómo puede ser que esto esté pasando? ¿Cómo puede ser que nadie haga nada? ¿Cómo puede ser que se permita esto? Entonces, ese enojo que trae una tristeza y un dolor detrás, pero está buscando en realidad, que muchas veces se aloja en el estómago, somatiza en el estómago y los órganos de la cintura para abajo, el enojo y frustración. Pero lo que está buscando es que nos pongamos límites para no colocarnos en aquellas cosas que nos generan ese enojo o impotencia o frustración o indignación, y que le pongamos límites a los demás para que no nos coloquen allí. Entonces, eso es uno de los objetivos. El otro objetivo es que nos demos una tregua. Cuando estamos ya enojados, muchas veces nos ponemos reactivos porque ya hemos acumulado mucho y tenemos que darnos una tregua para recuperarnos a nosotros mismos y no perdernos en el camino ni dentro de las relaciones. Y por último, ese enojo está buscando que aprendamos a identificar qué nos detona, a expresarlo a través de una comunicación asertiva, ni pasiva ni agresiva, sino que proteja la relación, pero a la vez obtenga resultados y que podamos manejar esa emoción haciendo cosas que nos puedan hacer sentir mejor. Pues mira, con todo lo que hemos dicho, yo diría que se nos va haciendo un poquito menos complicado. Esta comprensión, Katia, nos hace notar que la tristeza no es algo que llegó y nos golpeó y se quedó ahí para siempre. De hecho, ninguna emoción es para siempre, ni siquiera las que nos encantan más, ni siquiera la alegría. Ninguna emoción es permanente. Las emociones van y vienen. Y por cada emoción que nosotros procesamos, hay una cadena de reacciones químicas que se van dando en nuestro cerebro, ¿verdad? Tú que eres neurocoach, yo que soy programadora neurolingüista, también sabemos que ya está sumamente estudiado todos estos procesos de reacciones químicas que se dan en nuestro cerebro por cada emoción que nosotros sentimos y por los pensamientos que nosotros tenemos y todo lo que viene detrás de ello, cómo los pensamientos afectan nuestras emociones y nuestras emociones pues también terminan afectando nuestras acciones, cómo nosotros nos comportamos y todo eso. Así es. Se ha estudiado y se ha incluso fotografiado cómo funciona en el cerebro. Entonces, a veces también simplemente con nosotros tomar una medida práctica, como lo es cambiar,
por ejemplo, nuestra postura corporal. Ay, sí. Cómo es pararnos del mueble y ponernos a caminar, cómo es pararnos erguidos, cómo es mirarnos al espejo y atrevernos a sonreírnos, aunque sea una mueca de entrada, pero el cerebro no reconoce que es una mueca, así que lo puedes hacer en confianza y lo vas a terminar haciendo de verdad. ¿Y cómo nos hablamos, Betania, nosotros mismos? ¿Cómo nos también hablamos? Nuestro diálogo interno, pero también las palabras que nos decimos. O sea, exacto, a veces nos tratamos duramente. Y parte de lo que quiere la tristeza es que nos tratemos de una manera más amorosa y sana, que aprendamos a tratarnos de una forma más saludable. Porque a veces podemos ser misericordiosos y benignos con otros, pero con nosotros somos muy, muy duros. Entonces, sí, óyeme, hasta hay una frase bíblica que dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si Dios no lo desprecia, imagínate. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros mismos? Y es cierto, a veces nosotros no aceptamos nuestros propios errores y a veces incluso nos agarramos a la tristeza, la abrazamos como un castigo. A veces inconsciente, ¿no? A veces no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, pero abrazamos la tristeza porque creemos en el fondo que eso es lo que nosotros merecemos, porque hicimos esto de esta manera o no hicimos aquello. Y entonces, a veces encima de que estamos tristes, también nos preocupamos porque estamos tristes y también nos regañamos a nosotros mismos porque estamos tristes. Y entonces todo eso se agrava. Señores, para esto hay remedio, para todo esto hay solución, realmente. Y a veces no hacemos algo, Betania, por crearnos una vida mejor, porque creemos, como tú bien decías, que no nos la merecemos. Entonces, ese sentido de no merecimiento, que es una creencia limitante, no nos permite avanzar y hace que nos victimicemos, pero a la vez nos enojamos porque nos sentimos víctimas y estamos en esa posición. Por eso era que decía que uno de los límites es eso, o sea, ¿por qué me coloco en esa posición? ¿Y qué puedo hacer para salir de esa posición? De hecho, la palabra éxito viene de exit, que significa salir. O sea, salir de una condición o posición o estado, como le llamamos nosotros, o sea, emocional a otro. Entonces, podemos salir, pero tenemos que vivirlo. O sea, para poder salir de un túnel tenemos que atravesarlo. Primero. Entonces, más allá hay luz, pero hay un momento de oscuridad. Si nos quedamos parados en el túnel, ¿verdad? En ese momento de oscuridad nunca avanzamos y nunca salimos de la oscuridad. Pero si a pesar de la oscuridad avanzamos dando pasos poco a poco, gradualmente, vamos a ir acercándonos hacia la luz. Y al final ya salimos del túnel. Así mismo pasa con la tristeza, Betania. O sea, tenemos que enfrentarla gradualmente hasta que poco a poco vamos a ir saliendo de ese estado a uno mucho más, vamos a decir, vigoroso, por decirlo así, porque la tristeza nos quita mucha energía. Sí, definitivamente es así. Pero como tú decías hace un momento, es amándonos, señores. Dicen que el amor, el amor es la mejor medicina, definitivamente. Y nosotros tenemos que empezar a partir desde ahí. Vamos a cuidar, vamos a escuchar el mensaje de nuestra tristeza y hacer lo que vayamos a hacer, pero vamos a partir desde el amor. Y cuando hablo amor es amar y amarte. Ambas cosas, en todo momento, no una cosa primero y otra después. Como yo siempre digo, hay personas que se pasan a veces la vida entera tratando de aprender a amarse para luego amar a los demás y en eso se les va la vida. El amor es una sola cosa, el amor es uno. Cuando es un amor verdadero, es un amor por ti y por tu prójimo, que una cosa va de la mano con la otra. Entonces, el amor nos incluye siempre a nosotros mismos y el estar consciente de eso nos permite a nosotros vivir las circunstancias de la vida sin rencores, sin resentimientos, aun cuando en ocasiones incluso implique la decisión de alejarnos de quien nos daña o de alejarnos de personas a quienes amamos de verdad. A veces es necesario, pero el amor es lo que nos permite cuidarnos de nosotros mismos. A pesar incluso del dolor,
a pesar de las circunstancias. El amor es lo que te permite ese cuidado integral de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo, aun cuando tu estado de ánimo a veces tienda a lo contrario. El amor pleno te permite observar y cuidar de tus pensamientos y de tus actitudes, descartando los juicios y las culpas innecesarias y abrazando más bien esa confianza en Dios por sobre todas las cosas. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y mira, yo siempre digo, Betania, que todo lo que se sale del equilibrio enferma, pero volver al equilibrio sana. Y tomando ese ejemplo del amor que tú dices, fíjate que hasta Jesús dijo, ama a tu prójimo. O sea, tu prójimo significa próximo, tu más cercano. Eso es lo que realmente significa la palabra prójimo. Como a ti mismo. O sea, no dijo ni que lo amaras más y te descuidaras de ti y permitieras cosas que no debes de permitir, pero tampoco dijo que lo amaras menos y fueras egoísta y distante en tus relaciones. Dijo, ama como a ti mismo. Entonces, todo, y ahí se establece lo que se llama justicia relacional. Entonces, para que una relación funcione, debe de ser recíproca, debe haber justicia relacional. O sea, debo tanto amar como ser amado dentro de esa relación. Entonces, a veces amamos de más y le enseñamos al otro a acomodarse a eso, a que él ama de menos. Sí, esto es, si le pudiéramos llamar amor a eso, que yo tengo o codependencia, si le queremos poner el nombre real. Exactamente. Porque... Y a veces amamos de menos, que es también, yo digo que también una de las enfermedades de este siglo, que es el egoísmo y la apatía e indiferencia. Son una de las grandes enfermedades de este siglo. Sí. Tú sabes, entonces, en ese sentido, pues buscar ese equilibrio de sacar tiempo para mí, para los demás, o sea, y buscar el nutrirme para poder ser nutridor también. Todo eso va a ayudar a poder ir saliendo de ese estado anímico de tristeza. Entonces, me gustaría hacer hincapié en los 3 puntos básicos para poder superar la tristeza, que es cuando ya la tristeza lo logra, se va. se va. Ella se despide porque dice, ya cumplí mi misión, y viene cada cierto tiempo cuando nos olvidamos de nosotros a hacernos sentirnos a nosotros mismos para que volvamos a tomar el cuidado de nosotros. Entonces, el primer objetivo, Betania, o sea, para que tomen nota y, ¿verdad? Y trabajen en esa dirección, y es una forma de trabajarlo también dentro del coaching, es reconectar con nosotros mismos. Entonces, ahí, ¿cómo puedo reconectar? Ponerme en contacto conmigo misma. O sea, de una manera, ¿verdad?, adecuada. Puede ser con la introspección, puede ser con la reflexión, puede ser con el mismo coaching, que tú sabes que en el coaching hacemos muchas preguntas, y cuando lanzamos una pregunta, el subconsciente no se queda sin respuesta. Aún durmiendo, busca las respuestas necesarias. Puede ser tomando un tiempo de tranquilidad para la oración, para estar dedicarnos tiempo y estar con nosotros mismos. O sea, esas son formas. La segunda, tomar conciencia de mis necesidades. Entonces ahí es donde viene el ejercicio que yo mencioné anteriormente, ¿qué yo necesito en esta etapa de mi vida? Hacernos esa pregunta, y entonces comenzar, ¿qué necesito? Desglosar cada área de nuestra vida. ¿Qué necesito en mi vida espiritual? ¿Qué necesito en mi vida emocional? ¿Qué necesito en mi vida física? Entonces voy viendo en mis finanzas, ¿qué necesito? ¿Qué estoy haciendo por esas áreas de mi vida? ¿Qué siento que me hace falta y qué puedo hacer para mejorarlas? Entonces ahí tomamos conciencia, y ya cuando tomemos conciencia, ahí está la última pregunta, que fue, ¿qué puedo hacer para mejorarla? Entonces establecemos un plan de acción, definimos en base a lo que nos hace falta, también definimos lo que queremos y lo que tenemos que hacer al respecto. Y hay dos, ¿y cómo vamos a hacer para llegar ahí? ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar para llegar ahí? Y tú sabes que en el coaching hay dos planes de acción que se usan mucho, que es el SMART y el GROW. O sea, el SMART se puede aplicar para cualquier meta o plan de acción que se quiera lograr. El SMART viene de específico, medible, alcanzable, relevante y el tiempo. Entonces, o sea, específicamente, ¿qué quiero lograr
en cada una de esas áreas de mi vida para sentirme mejor, porque me siento triste porque obviamente hay algo no resuelto en mí. Entonces, ¿qué puedo hacer específicamente por esas áreas de mi vida? Medible, bueno, ¿en cuánto tiempo puedo ir logrando o cuáles son los pasos hasta agendarlo? Yo digo a veces que lo que no se agenda no se hace, es bueno agendar. Hoy esta semana voy a hacer algo por mí en esa área de mi vida. Alcanzable, ¿verdad? Que sea alcanzable, no ponernos metas irreales que después nos sentimos más tristes y frustrados porque no las alcanzamos. Metas cortas, la alcanzamos y damos el siguiente paso. Y en tiempo relevante, que sean significativas para nosotros, para que nos den una motivación también y una causa, por decirlo así, porque también si no tenemos como algo que nos motive, que le dé sentido a nuestra vida y a la de los demás, pues también la tristeza viene por esa necesidad de sí, es como un vacío y entonces aun cuando llegan, bueno, aunque, ¿verdad? Aunque estemos viviendo nuestro propósito de vida, aún así puede llegar a nuestras vidas situaciones que, ¿verdad? No están bajo nuestro control, situaciones que simplemente llegan y nos tambalean, nos hacen tambalear, nos hacen sentir tristes, incluso pues llegan los momentos de duelo que son por una pérdida significativa. Y el duelo, pues, hay que cuidarlo también, tiene su tiempo, no es algo necesariamente que lo vas a superar de hoy a mañana, ni lo vas a racionalizar más de la cuenta, el duelo necesita su tiempo, ¿no? Pero en medio de todo eso, si uno tiene un propósito de vida, que ya uno lo ha determinado, lo ha descubierto, lo ha determinado, cuál es el propósito de mi vida por el cual yo estoy aquí. Si no lo has hecho todavía, si no lo has encontrado, esa es una excelente oportunidad. Ponte en eso, porque realmente vas a ver la diferencia que hay en una vida con propósito definido. Definitivamente. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo ese propósito y nos llegan esos momentos difíciles y nosotros no abandonamos nuestro propósito, sino que seguimos hacia adelante, haciendo, aunque sea a veces menos, porque se da las situaciones en donde la tristeza nos ha golpeado tan fuerte que a veces pues no tenemos la misma energía, quizá no tenemos la misma capacidad de pensar, de tomar decisiones, exactamente. Pero si aún así nosotros nos mantenemos en la brecha y nosotros continuamos con nuestro propósito de vida y hacemos un esfuerzo, el esfuerzo que sea necesario para continuar, entonces las cosas empiezan a verse de una manera diferente. Vivimos nuestro duelo, vivimos nuestras circunstancias, vivimos nuestra tristeza por el tiempo que sea necesario, pero vivimos de una forma tan diferente porque sabemos que hay unas semillas que se nos fueron entregadas y que de algún modo nosotros podemos seguirla regando, como dije, a veces más a prisa, a veces más de a poquito, como si arrastrara los pies, pero viviendo a cada instante ese para qué estoy aquí, ese motivo que trasciende a lo que podemos ver, a lo aparente, ese motivo para el cual estamos aquí, eso definitivamente que nadie nos lo puede quitar, nadie nos lo puede quitar, eso Dios lo puso en nosotros para que nosotros lo llevemos a cabo y eso nos mantiene a flote bajo cualquier circunstancia, de verdad que sí, te lo digo por experiencia. Sí, así es, totalmente de acuerdo, Betania. E incluso cuando la motivación nos falla por la misma tristeza, podemos agarrarnos de la disciplina. Que en la misma Biblia dice que la disciplina al principio no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, yo siempre digo, y yo tengo una frase que la tengo en mi Instagram, que la puede, o sea, pongo para ese, ¿verdad? Mensajes. Y una frase es sobre la disciplina que dice que la disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, tenga ganas o no. Entonces, cuando uno comienza a hacer las cosas, aún sin tener ganas, sin tener todavía la energía y la motivación, y esforzándose, ¿verdad? Y siendo valiente, esforzándose y siendo valiente, esforzándose en esa gracia, siendo valiente. Entonces, uno, aunque la haga con disciplina, costándole, al final
cuando lo has hecho, te sientes mejor. Porque si no la haces, entonces te sientes más culpable, te sientes peor y viene como lo que hablábamos hace un rato de esa dureza con uno mismo, esa autocrítica, eso latigazo que uno, o sea, uno mismo se da mentalmente. Entonces, pero cuando uno la va logrando, aunque no sea completo, que tú lo logres, pero hice algo, como decías tú, gradualmente, di un paso y cada paso me acerca a la meta. Entonces, por lo menos siento que, bueno, no se me fue el día sin haber dado por lo menos un paso y eso me anima, entonces me va motivando, eso al revés, la misma disciplina, entonces me va motivando sí, a que yo vaya a más y gradualmente claro, esa energía va aumentando nuevamente. cada vez que logras algo, cada vez que logras moverte, aunque sea un poquito, te sientes capaz nuevamente y ves lo que puedes hacer y eso te entusiasma para seguir yendo por más. Tú sabes que a mí me encantó en un live que yo te vi precisamente, que estabas hablando acerca de eso, de la disciplina. Me encantó escuchar esa interpretación porque crecí en un ambiente en donde se interpretaba mucho esa porción de la Biblia, de que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo y todo eso, se interpretaba como castigo. No. Como que es cuando haces algo mal y Dios te castiga y estás pasando por una situación difícil por castigo. Era la forma en que se interpretaba. Me encantó escuchar esa interpretación porque la disciplina realmente es eso. La disciplina es algo, no es algo que viene como un rayo fulminante para acabar conmigo. Es algo que yo desarrollo en mí, que es parte de mi carácter, que yo desarrollo para hacer lo que quiero hacer y para hacer lo que necesito hacer. Y de hecho es un entrenamiento de vida. O sea, disciplinar viene de discipular, de entrenar, de capacitar. O sea, cuando tú te disciplinas en algo, tú estás entrenándote, pero mientras te entrenas, estás desarrollando nuevas habilidades y destrezas que te capacitan para enfrentar las situaciones en la vida. ¿Entiendes? Es como cuando uno, ¿verdad? Se quiere disciplinar, qué sé yo, con los hábitos alimenticios o con los ejercicios o con los estudios, lo que sea. O sea, a uno le cuesta al inicio, le da hasta tristeza, pereza, molestia, porque uno está en ese entrenamiento, tú sientes el dolor. Es como dice la frase, no pain, no gain, ¿verdad? O sea, si no hay el dolor, no hay ganancia. Entonces, pero esa disciplina, mientras te estás entrenando, aunque te cuesta esfuerzo, trabajo, te está capacitando para llevarte a un nivel mayor. O sea, sí, te va generando más energía. Al principio tú llegas cansado y desgastado, pero luego recuperas más energía porque te estás fortaleciendo, si es físicamente, pero en este caso emocionalmente, cuando estamos hablando ya de la tristeza. O sea, y ahí, Betania, o sea, establecernos también metas, como yo decía, corta, tiempo para hacerlo, o sea, ir en las diferentes áreas de nuestra vida, eso nos ayuda a ir saliendo poco a poco de eso. Yo mencioné el otro, que es el GROW, mencioné el SMART y el GROW, que es otro ejercicio que implica, ¿verdad?, de goal, meta, reality, realidad, opciones, posibilidades, will, voluntad. Entonces, básicamente es, ¿qué quieres? La meta, ¿qué quieres? La realidad, ¿en qué situación estás actualmente? ¿De dónde vas a partir? ¿Y cuáles son los recursos que tú tienes para poder de ahí avanzar? Entonces, nunca se me olvidó, voy a hacer un paréntesis. Bueno, voy a completar esto y vuelvo ahí porque quiero hacer una pequeña anécdota. Cuando comencé el centro KFA, que lo menciono mucho. La tercera, ¿qué opciones tienes? Y la cuarta, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr tu meta? Entonces, yo siempre cuento que cuando, empecé el centro KFA, o sea, junto con mi esposo, nosotros recién casados, hace 20 años ya, wow, 20 años, nos pusimos la meta de hacer algo en común, él y yo. Entonces, precisamente porque él, mexicano al fin, vino de México a República Dominicana, entonces a comenzar de cero, yo trabajaba en mis consultas, ¿verdad? Y no nos veíamos casi. Entonces él decía, oye, me dejé mi país para venir acá a hacer un proyecto contigo y no te veo porque estábamos por separados. Y él se entristecía porque él sentía, bueno,
como que dejó muchas cosas para comenzar de cero y no me veía. Entonces ahí yo tomé, como te dije, la tristeza viene para decirnos algo, y cuando es en pareja tenemos que revisar, porque tenemos que trabajar en equipo. Cuando mi pareja está triste por algo que tiene que ver con la relación, hay una parte de él, pero también hay una parte mía que yo tengo que revisar, que es, o sea, porque estamos trabajando en equipo. Y ahí surgió, para que tú veas, de esa tristeza de él que me impactó a mí, yo dije, y yo también estaba como sobregirada, o sea, de ahí, él comenzando de cero y yo sobregirada en ese momento. Entonces, eso generaba como una tristeza en la relación. Y de ahí partió, yo por mi cansancio y él por su soledad. Y de ahí partió la idea de hacer un proyecto en común. Mi esposo es Master Neurocoach también. Y de ahí partió la idea, pero él era, o sea, su carrera original era arquitecto, entonces yo le dije, bueno, vamos a unir una cosa. Y yo estudié, antes de estudiar psicología, bueno, estudié artes, para que tú veas, me encanta. Entonces, después estudié psicología y después hice el coaching. Entonces, yo dije, bueno, vamos a ver, como los peces y los panes, ¿qué tú tienes y qué yo tengo? Vamos a repartir. Vamos a hacer entonces un proyecto en común. ¿Cuáles son los peces y los panes que tenemos? O sea, y como en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Con los recursos que tú tienes, comienza. No esperes tenerlo todo para comenzar. Comienza con lo que tienes y todo lo demás vendrá. Entonces, yo recuerdo, y hago esta anécdota un poco jocosa, porque, ¿verdad? Entre la cuestión de comenzar de cero y yo arrancar con él, entonces un nuevo proyecto, surgió la idea de unir la terapia, o sea, la psicología en aquel momento con el arte. E hicimos unos talleres de creatividad para niños. Y cuando decidimos arrancar con los talleres, Betania, no había quórum, nada más habían 2 niños y uno era mi sobrino que no pagaba. Uno era mi sobrino que no pagaba, estaba becado por ser mi sobrino. Y el otro era el único que pagaba. Entonces éramos nosotros 2 para hacer esos talleres. Y me dice mi esposo, entonces imagínate la tristeza, ¿verdad? La frustración que eso causa. Me dice mi esposo, pero no tenemos quórum, no podemos comenzar. Y tú sabes que en aquel momento yo le dije, pues mira, vamos a comenzar con lo que tenemos, así mismo, con nuestros peces y panes, y Dios multiplicará en el camino. Y él me miraba así como, bueno, y como ella está loca, ¿dónde salió? Entonces, pero ahí fui disciplinada, o sea, me agarré de esa, aunque me causaba tristeza, ahí se cumplió eso literalmente, aunque me causaba tristeza, vamos a arrancar y vamos a hacerlo con todas las ganas, como si estuvieran las salas llenas. Pues déjame decirte que comenzamos nosotros 2 para 2 niños, y uno era mi sobrino que no pagaba. Entonces, era uno y medio. Sí, era más lo que gastaba en materiales que lo que estábamos recibiendo. Pero eso nos hizo, Betania, arrancar con lo que teníamos, y poco a poco esos mismos niños, incluyendo mi sobrino, se lo dijeron a otros niños, las mamás se lo comentaron con otras mamás, y al final teníamos 4 talleres con el cupo lleno con gente en lista de espera. ¡Wow! A partir de ahí, entonces, ¿verdad? Él hacía sus trabajos freelance y manejaba la parte administrativa del centro, yo hacía mis consultas y hacíamos los talleres, pero de los mismos talleres salían familias que venían a las consultas. Y entonces se fue eso multiplicando, y así fue que surgió el centro. O sea, a veces de los momentos tristes, difíciles, Dios es capaz de sacar lo precioso de lo vil. Sí. Y muchos emprendimientos, muchas situaciones difíciles, o sea, que se volvieron después gloriosas, salieron de ahí. De hecho, el emprendimiento vino por el desempleo. Personas que se quedaron sin empleos, pues tuvieron que crear el autoempleo. Y entonces comenzaron, o sea, de situaciones difíciles que nos generaron tristeza, pues pueden surgir situaciones que al final nos causen alegría. Claro, que es lo que estaba sucediendo en medio de la pandemia, tanta gente que se ha reinventado y han surgido tantas empresas, tantas ideas que uno se queda sorprendido de cómo van funcionando. Pero lo que pasa es que para eso hay que desarrollar esa disciplina, ese carácter, hay que creer y hay que hacer lo que hay que hacer. Bueno, la idea de Walt Disney del parque temático fue cuando él estaba sin empleo, que llevaba a su niña a un parquecito que estaba enfrente y le leía cuentos, porque
o sea, no tenía en ese momento qué hacer. Y de ahí surgió la idea de unir un parque con un cuento. Y fue su gran idea, fue el parque temático. Y el personaje de Mickey Mouse era cuando él estaba en pobreza, que veía un ratoncito ahí en medio de la miseria. Entonces, de situaciones difíciles pueden surgir, que nos generan tristeza, pueden surgir grandes ideas. O sea, ahí pueden surgir aquellas cosas que al final nos darán gozo y nos darán alegría al haberlas logrado. O sea, comenzamos con lágrimas, a veces sembramos, pero con regocijos cosechamos. Cosechamos, qué alegría poder escuchar eso. Caramba, yo creo que ya va siendo hora de que empecemos a regalar preguntas a estas personas de la audiencia que se han portado tan bien, que nos han hecho diferentes comentarios. Rafael Escoto dice muchas situaciones muy difíciles que se están viviendo. Jaime Valero nos saluda. Jaime, qué bueno que estás ahí. Gabriela Paola también. Octavio nos saluda a las dos. Octavio dijo, Katia sí sabe. Y Ada Ortiz Aybar, ¿te acuerdas de Ada? Ay, claro. Ada Ortiz, sí, nos está saludando. De hecho, sí, ella había hecho un comentario en el anuncio. Es muy, muy hermoso saber que estás ahí, Ada. Bueno, también de nuestros tiempos, de cuando éramos niñas. Nuestra primera juventud, porque estamos en la segunda, en la de la edad mediana, ¿verdad? De cuando éramos niñas. Aún. Mira, ahora se nos dice jóvenes aún. Ahí estamos nosotras. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, vamos a ver, le voy a regalar mi pregunta, se la voy a regalar a Ada Ortiz precisamente. Ok. Bueno, Ada, ahora que has escuchado todo esto y que estoy segura que tienes muy abierta tu mente y tu corazón para, si no lo estás, recuperar tu estado emocional deseado. Así es. Lograr eso, te pregunto, ¿qué es lo primero que vas a hacer y qué es lo primero que vas a disfrutar? Me cuentas, por favor. Excelente pregunta. ¿Quién fue que dijo, Katia sí sabe, para regalarle una pregunta? Octavio Fernández, regálame una pregunta. Octavio, ahí va para ti. Para ti, dedicada para ti. ¿De qué manera? La pregunta es esta, anótala y después vas a anótala. Y me cuentas cómo te fue en uno de los... Y si necesitas ayuda, me avisa y me contrata y todo eso. Así es. ¿De qué manera, la pregunta, puedo conectar mejor conmigo mismo y cuáles son mis necesidades actuales? ¿De qué manera puedo conectar mejor conmigo mismo y cuáles son mis necesidades actuales? Esa es la primera pregunta. Le has regalado una pregunta maravillosa a mi esposo. Mira, dice Ada que... No sabía sí, bueno. Dice Ada, por eso que estoy diciéndole que me contrate si quiere. Me tiene contratada permanentemente. Ada Ortiz dice que le llegó la pregunta y dice que lo primero, reinventarse. Buenísimo, Ada. Voy a ti. Quiero que me cuentes luego. Bueno, regálame también una pregunta a Rafaela Escoto. Rafaela, anota por ahí. ¿Qué puedo hacer al respecto para hacerme cargo y cuidar de mis propias necesidades de una manera más amorosa y sana? ¡Tarán! ¡Ay, ya! Para hacerme cargo y cuidar de mis propias necesidades de una manera más amorosa y sana. Ya tú sabes, me tienen que hacer saber esa respuesta. ¡Uy! Me escriben, me dejan saber qué pueden hacer al respecto. Bueno, aquí se van a desatar unas cuantas cosas. Bueno, quiero que me le regales otra pregunta a Jaime Valero. Ok, ¿quién va? ¿Tú o yo? No, tú, ya eres tú la que estás a cargo. Ajá. Jaime, la última pregunta, ¿verdad? Que tengo aquí. Ajá. ¿Cómo mantener la conexión contigo mismo y el autocuidado a largo plazo?
Cómo mantener la conexión contigo mismo y el autocuidado a largo plazo. O sea, de no olvidarte ni descuidarte de ti. Así que... Preguntas sumamente poderosas. Y yo sé que es que si para gente poderosa las preguntas tienen que ser poderosas. Y esta gente que está ahí son gente definitivamente poderosa. Así es, así es. Con el poder de Dios. Katia, háblanos un poquito acerca del programa tuyo de Instagram. Katia tiene un programa súper interesantísimo en Instagram. Viéndola ahí, porque yo decidí, no, pues tengo que traer a Katia también a mi programa. Gracias, no, tú también tienes que ir para allá. No, pues te vamos a invitar ahora para mayo, para el mes de las madres. Perfecto, Tienes que compartir también con la gente que, bueno, que nos siguen a las 2 ahora. Sí, Entonces, bueno, estamos todos los lunes en mi Instagram, que es Katia Flores KFA. Katia Flores KFA. Katia se escribe, por cierto, KTHYA. Katia Flores. Sí, ahí, perdóname, ahí están viendo. Tú lo tienes ahí, sí, ya lo vi. Sí, lo tienen en los, déjame quitar el... Exacto. Todos los lunes ahí está, a las Katia. 7, todos los lunes a las 7 en mi Instagram tenemos unos live en Katia Flores KFA donde precisamente siempre me acompañan algún terapeuta, coach, psicólogo, o sea, y desarrollamos diferentes temas. Bueno, el lunes que viene quiero invitarlos a las 7 p.m. porque tenemos un tema muy interesante. ¿Cuál es el tema? Muy especial. ¿Tú sabes cuál es el tema? La infidelidad. ¿Se cura? Que así sí se que cura. No de ver. Tengo mi invitado es el pastor Jorge Suárez, pero que es también terapeuta de parejas y terapeuta sexual. O sea que es un tema muy interesante que vamos a estar abordando entre los dos, desarrollando ese tema. Y pueden conectarse a las 7 por Katia Flores KFA en Instagram y hacer sus preguntas también y sus comentarios, que también siempre pues nos nutren y es interesante esa interacción. También pueden seguir el Centro KFA en Instagram y Centro Terapéutico KFA en Facebook, que es el centro que yo dirijo, donde no solamente estoy yo, sino que contamos, o sea, cuento con un equipo excelente de profesionales, donde hay psicólogos, terapeutas y coach, neurocoach. O sea que ahí los invito a seguirnos. Es un centro de psicología, terapia y coaching. Hay de todo. Exacto. Y ahí también los profesionales del equipo ponen salen programas donde también ellos van y ponen sus comentarios. Entonces sería interesante que puedan seguir las dos páginas. Katia, y ustedes tienen servicios virtuales. Claro que sí. Claro que sí. Eso es muy importante en este tiempo para que el alcance sea mayor. Mira, la verdad que antes de la pandemia, ¿verdad? Tenemos el centro físico, o sea, las personas iban a consulta persona a persona y yo atendía a los que son personas que viven fuera de República Dominicana, los atendía virtuales. Pero ahora con la pandemia, pues nos hemos todavía internacionalizado más porque ya las personas de diferentes partes del mundo pues pueden tomar sus sesiones a través de videollamadas y por estas vías de la virtualidad que por un lado, pues mira, eso fueron de las cosas positivas que en medio de lo negativo surgió, porque Dios y que llegaron para quedarse. Exactamente, y que aún en la distancia nos acerca, porque mira cómo nos acercó a nosotras después de 30 años, ¿verdad? Más o menos, sí. Que no más o sí, cada una de estas áreas teníamos en Facebook, luego en Instagram, pero nos llegamos a saludar 2 o 3 veces, pero no nos habíamos podido conectar. Así que mira qué bonito que ahora en medio de la pandemia, con toda la situación, pudimos acercarnos para poder nutrirnos la una de la otra y aportar también a otros de lo que Dios nos da. Eso es así. Y a Rafaela dice, me encantó, que le encantó su pregunta y te da las gracias. Qué bueno. Tienes que escribir esa respuesta o que te la manden a ti, Betania, y tú me... Sí, también me la pueden enviar en los comentarios o me pueden también enviarla a Coach Betania TV, outlook.com.
Gracias mil, querida Katia. De Gracias verdad, ha sido un placer enorme. Un abrazo muy grande desde Puerto Rico. Éxito arrollador en todo lo que haces. Bendiciones. Amén. Gracias, igualmente. Dios contigo. Gracias, Betania, por la invitación. Un honor y un placer compartir este espacio contigo. Así que te espero pronto por Katia Flores, KF. Claro que sí. Se vamos a estar anunciando a nuestra gente para que nos vean de aquel lado también. Claro que sí. Un abrazo grande, bendiciones y muchas gracias. Amén. Bye bye. Gracias a ti, mi winner, por la confianza de caminar junto a nosotras hacia ese estado deseado de alegría y de plenitud. Comparte esa oportunidad con la gente que te sigue. Recuerda, somos abundancia y felicidad y es por decisión. Así que sigamos pasando juntos del dicho al hecho y hagamos que suceda. Dios contigo, mi winner. Un abrazo muy grande.